Entre los siglos XVII y XVIII se verifica el desarrollo de las colonias a través de estas cuestiones como la inmigración, la llegada cada vez de más gente, tanto de Inglaterra como del resto de Europa, la explotación agrícola y el comercio entre colonias y con Gran Bretaña. Lentamente va surgiendo el tema de la esclavitud de los africanos, que en realidad la situación de los africanos originalmente no era tan terrible como fue posteriormente, sino que se presentó un problema de clases porque había un proletariado, o sea, trabajadores pobres, tanto blancos como negros, que tenían diferentes tipos de derechos, pero que no eran tan diferentes, y como de vez en cuando había rebeliones o insurgencias, digamos, de esta clase. El punto es que de a poco fueron separando, digamos, según el adagio divide y vencerás, fueron separando a ambas partes, la blanca y la negra, de modo que a los africanos se les fue aumentando el grado de sometimiento al punto de que en un momento entonces pasan directamente a ser propiedad de los amos como si fueran animales y de la misma manera podían manejarlos. De modo que en eso se logra históricamente separar este proletariado mezclado en la diferencia pasa de clase a una diferencia de raza. Y eso permite manejar mejor la situación para el poder. Durante el siglo XVIII se empiezan a verificar ciertos conflictos de las colonias con la corona. Por un lado comerciales, porque la corona británica exigía que las colonias comerciaran solamente con la metrópoli, pero no les permitía comerciar con otras potencias. Por otro lado, problemas fiscales en términos de impuestos. Los colonos estadounidenses consideraban que los impuestos eran demasiado altos para la correspondiente representatividad política en el Parlamento británico, y el punto fue que esta situación fue creando una tensión que se fue desarrollando en la década anterior a la independencia, al punto de que en realidad los colonos americanos se pensaban, los que después fueron los revolucionarios, los padres de la patria que hicieron la revolución de la independencia, en realidad opinaban que América iba a ser el próximo espacio de gobierno del imperio británico, que la sede iba a terminar estando en América. Y eso era lo que esperaban. Pero ante esta desidia de la corona de no tenerlos en cuenta en estos reclamos, el desgaste produce entonces la toma de decisión final de independizarse. Y llegamos entonces al surgimiento de la nación, los Estados Unidos de América, que es la primera nación moderna en términos de lo que ahora se concibe una nación, no como las naciones antiguas, ¿no? Supónganse que, bueno, Francia se ve planteada, digamos, en sus orígenes de los francos, los ingleses en los anglos, los italianos en Roma, es decir, esa idea de un origen de lengua, de cultura, etcétera. Bueno, en la modernidad se producen este nuevo tipo de naciones como las conocemos ahora, constituidas como las conocemos ahora, y en realidad Estados Unidos es la primera. Piensen que en 1776 estamos antes de 1789, que es la Revolución Francesa, que pasa del gobierno de la monarquía y la aristocracia a la burguesía. La nación está constituida entonces por la llegada de colonos noreuropeos, inmigrantes, los nativos sometidos, los esclavos africanos y inmigrantes del resto del mundo que aún hoy en día siguen llegando. Acá tenemos la Declaración de Independencia. Esa es una foto del texto original, manuscrito. Fue redactada por Thomas Jefferson y de toda la declaración voy a tomar
una parte que es muy importante. Después, más adelante, veremos otra en otro video. Esta cuestión es bastante revolucionaria lo que plantea Jefferson, porque dice, bueno, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, todos los hombres son creados iguales y su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, por un lado, tenemos esa verdad evidente, los hombres son iguales, y los tres derechos que tienen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En el contexto patriarcal hegemónico en el que se constituyó este documento y la cultura que había en ese momento, literalmente, por eso marqué hombres en naranja, literalmente los iguales y libres eran los hombres blancos. Es decir, no se pensaba como sujetos políticos a ningún otro sujeto, digamos, fuera mujeres, esclavos, por supuesto, o nativos o cualquier otra etnia. Para las mujeres, recién por la lucha de las sufragistas y lo que se llamó el primer feminismo, que vamos a verlo en otro video. Las luchas fueron a partir de 1848 y se verificaron durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta que recién en 1920, mediante la enmienda a la Constitución número 19, se decreta que a los ciudadanos estadounidenses no se les va a limitar en su capacidad de voto por cuestiones de sexo. Por supuesto, los esclavos no eran ciudadanos, pero en 1863 van a ser emancipados y a raíz de eso deriva en la Guerra de Secesión, evento muy importante en la historia estadounidense, guerra civil entre el sur y el norte, el sur esclavista y el norte antiesclavista. Y una vez que termina la guerra entonces definitivamente gana el norte y se emancipan los esclavos, mediante 3 enmiendas que fueron aprobadas rápidamente porque eran necesarias, se plantea primero en el 63 la enmienda 13 que declara la emancipación, y luego entre el 63 y el 64 la 14 que plantea derechos legales como el derecho a un juicio justo, y la 15, referente a el derecho político al voto. Entonces fíjense que en cuanto a fechas, en realidad el hombre negro, el afroamericano, termina teniendo derecho al voto mucho antes que las mujeres blancas y por supuesto las mujeres negras. Los otros excluidos de esta cuestión de que los iguales y libres son los hombres blancos son por supuesto los nativos en términos de raza o etnia, que en realidad en Estados Unidos todavía viven en estado de colonización. Ellos no han recuperado sus territorios y de hecho tampoco son ciudadanos plenos, son protegidos del Estado, el cual maneja sus tierras y sus riquezas en fideicomiso a través de una institución que se llama la Oficina de Asuntos Indios, de modo que no tienen completa ciudadanía. En cambio, en un contexto multicultural más actual, por supuesto, los iguales y libres son los seres humanos. De ahí entonces que se hayan verificado luchas de estos sujetos subalternos, como comenté entonces el abolicionismo del siglo XIX para abolir la esclavitud. Luego que es abolida la esclavitud, la lucha contra la discriminación y la segregación. Por su lado, las mujeres, mediante los llamados feminismos, que empezaron entonces, como comenté antes, en el siglo XIX para obtener el voto y luego para obtener otro tipo de derechos y otras cuestiones de cambios culturales. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Y a partir de los 60 en adelante surgen los movimientos de todas estas minorías por los derechos civiles en general, es decir, superar todas estas problemáticas de discriminación, de derechos menores, de segregación, etcétera, de no poder expresar su cultura. Y entonces, bueno, los primeros que comenzaron básicamente fueron los afroamericanos. Las mujeres ya venían luchando en diferentes aspectos ya para entonces. Vamos a estar hablando del tercer feminismo,
Y también se van uniendo las luchas por separado de los nativos, los chicanos, que son los estadounidenses, que sus ancestros eran mexicanos, y los asiáticos que llegaron por inmigración y que en realidad vienen ya desde la época española, es decir, cuando España tenía el virreinato de Nueva España, que llegaba hasta California, ya había inmigración china. Y por supuesto también la lucha por derechos de los no heterosexuales, ¿no?, que se unió a todo este conjunto que ha realmente producido un cambio muy grande, a pesar de que no es total. Y lo que esta gente desea es la visibilidad cultural, ¿no? Por ejemplo, mostrar su literatura, mostrar su arte, su cultura en sí, que eso estaba tapado en la cultura masiva y en la cultura alta, y por supuesto la representación política, que es eso lo que da poder. Y vamos a este famoso derecho a la búsqueda de la felicidad, que es muy peculiar, es la innovación más rara, más revolucionaria de Jefferson. Él toma estos tres derechos de un filósofo muy importante del liberalismo capitalista, digamos, que es John Locke, que nació en el siglo XVII y murió en el XVIII, en que él hablaba que los derechos humanos eran la vida, la libertad y la propiedad privada. Curiosamente, para un país tan capitalista, Jefferson cambia este último derecho, el de propiedad, por el de búsqueda de la felicidad. Eso es algo totalmente nuevo y raro para la historia de la humanidad. Entonces, esto implica dos cosas, o por lo menos hay una implicación muy importante. Lo que ahí planteé como secularización del concepto de felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta, digamos, el Renacimiento, después vuelvo a esto, para poner un momento histórico, pero también muy avanzado en los siglos posteriores, la creencia acerca de la felicidad era la que tenía, la que provenía del contexto de la religión y la doctrina judeocristiana, que plantea que la felicidad no es de este mundo, sino que se va a obtener en el más allá, a partir de cómo se maneje uno en este mundo, que es para algunos un valle de lágrimas, es decir, un lugar de prueba, un lugar de sufrimiento, en el que uno se gana o no la felicidad futura. Pero a partir entonces, lentamente desde el Renacimiento en adelante y luego el positivismo y el iluminismo de los siglos XVII y XVIII, se va insertando esta concepción que nosotros tenemos ahora de que la felicidad uno la puede buscar acá, la tiene que buscar acá, porque es, después de todo, lo único que tenemos. Así que por un lado, con eso me refiero a secularización, es decir, traer la idea de felicidad al mundo, al tiempo real nuestro, y no a ese futuro en el más allá. Y básicamente el derecho a la búsqueda de la felicidad es el fundamento del sueño americano y de sus pesadillas. Después vamos a volver a este tema. Lo que ocurre con todo lo maravilloso que puede sonar el sueño americano es que a lo largo de su historia, debido justamente a este sistema socioeconómico capitalista, se ha impuesto una ética individualista, egocéntrica, ¿no?, una ética competitiva y que valora a los seres humanos en ganadores y perdedores. Se ha puesto el énfasis en la riqueza en bienes materiales y termina redundando en la actual, y ya desde hace mucho tiempo, sociedad de consumo, en que, digamos, la felicidad está en ir al shopping y gastar todo lo que uno quiera para sacarse de las angustias y las tristezas de vidas un poco vacías, ¿no?